Black Creative Intelligence presenta. Estamos viviendo la disrupción más grande de la historia de la humanidad, una en donde la creatividad y el desarrollo tecnológico son el centro de una revolución que lo cambiará todo, y tú la estás liderando. Bienvenidos a esta ruptura del espacio-tiempo llamada Creative Talks Podcast. Creatividad, innovación, diseño, negocios y futuros. Con Fernanda Rocha y John Black. Un podcast de Black Creative Intelligence presentado por Blackbot, Black School y Black Bull. Creative Talks Podcast. Oye, ya hay que saludar de otra manera. Eso de, hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Creative Talks Podcast. Ya basta. Hay que crearlo, va. Basta, ya. Vamos a crear un saludo que diga, ¿qué onda? No, ¿qué onda? Ya suena ¡Hola! muy viejito. Hola. ¡Hola, viejando la dena! No sé, hay que inventarnos ya otro saludo. Pero ya hablando en serio, bienvenidos a Creative Talks Podcast. John, la verdad, estamos grabando esto más por, ¿cómo se dice? Impulso. Por voluntad. ¿A voluntad? Que por deseo, ¿no? O sea, es decir, no es que no deseamos grabar, sino estamos lo suficientemente agotados como para que fuese eso un pretexto de no grabar, pero aún así, aquí estamos. Sí. Tienes que saber, tú que estás escuchando ese podcast, a veces hemos grabado con algunos dolores físicos o mentales. Hoy en particular yo tengo un dolor físico y mental que nunca antes había experimentado cuando había grabado podcast. La razón es que tuve 2 días muy intensos en carretera, en donde uno de ellos estuve varado cerca de casi 6 horas en una carretera desde muy temprana hora de la mañana, desde las 4 de la mañana estaba ya atorado por un accidente que hubo en una carretera rumbo a la Ciudad de México, de Querétaro a Ciudad de México, y eso provocó una cadena de cosas que estresaron ese momento de mi vida, y yo no puedo manejar las emociones a un nivel de maestro, y a mí me destrozan, y este es el momento, me siento destrozado. Pero en el Inter, cuando Fer y yo estamos tratando de crear un ritual los jueves para poder disfrutar cada vez que agarramos el micrófono y poder como sintetizar todo lo que vivimos en la semana. Yo en particular no vi nada en la semana relacionado con las cosas que usualmente platicamos en este podcast. Y traje temas a la mesa que están fuera de la conversación, pero que creemos que es importante tener en la conversación. Y cuando le comencé a decir a Fer fuera de micrófono antes de grabar el tema, como que empezó a fluir todo, dijimos ya, hay que grabar ya. No hay guiones, ahorita no tenemos guiones, vamos a reaccionar, así que bienvenidos a Creative Talks Podcast. Radar. Activamos el radar de tendencias de Black Creative Intelligence y te traemos la tendencia que más llamó nuestra atención. Radar en Creative Talks Podcast. Pero hace muchos años, cuando estuvimos en Mazatlán, saludo a toda la gente de Mazatlán y Sinaloa, que es uno de los estados más exóticos de este país en términos de lo que culturalmente ocurre. En los que mejor se come. Se come espectacularmente y creo que de ahí inicia toda una maduración gastronómica de costa, porque tiene uno de los mares más interesantes del planeta. Pero también, lamentablemente, también toda la cultura narco también se origina en esa zona, dada la riqueza natural que hay en el lugar y la posición geográfica que ocupa en el mundo. Y una vez nos invitaron a dar un Fuck Off Night. Para los que están escuchando esto y no saben qué es un Fuck Off Night, es un movimiento creado en México después de unos mezcales y una conversación de emprendedores, que les mandamos un abrazo a todos, en donde comenzaron a platicar entre ellos todo lo que estaban haciendo mal y por qué había tronado la compañía o ese gran proyecto porque había fracasado. Y se dieron cuenta que entre esas conversaciones había muchas ideas que nutrieron ese grupo de amigos y crearon un movimiento donde se reunían, pues se siguen reuniendo una vez al mes para platicar cuáles son sus fuck-ups. En un fuck-up night de la edición Mazatlán fuimos a platicar algunos de los fuck-ups que hemos tenido profesionalmente tú y yo, Fer. Y al final, una pregunta que hoy sigo cuestionándome de ¿la habría respondido de la mejor forma? Me preguntaron, John, ¿qué le recomiendas a la gente que está emprendiendo? No hablan así, eso es más como de Monterrey. Sí, ¿verdad? Pero está cerca del norte. Bueno, no intentes imitar. Está bien, hay imitaciones a un lado, por eso no me dedico a eso, ¿sale? Y entonces respondí sin pensar, porque deben de saber ustedes que cuando alguien me pregunta algo, lo primero que le digo es déjame pensar. Y no es un tema de batearlo, sino es un tema de, en verdad, déjame pensar, porque yo no logro responder de manera inmediata a algo, a nada,
Sin embargo, dado el contexto, necesitaban que respondiera de forma inmediata y lo primero que dije es deja de escuchar banda. Eso es duro. Para quien no conoce la banda, es un género de música muy regional, muy local, muy histórico también a lo largo de toda la cultura que existe en ese lugar. Y es como haber dicho, no sé, oye, deja de escuchar esto que es una parte de tu identidad cultural. Y era como decirle, deja de escucharlo. Evidentemente me miraron con ojos de, mira, no te doy un balazo porque no. Pero me querían matar respecto al tema. Y mi tema puntual por el cual lo dije es porque como está estructurado los sonidos, la música, las letras de esa música, de ese género, la verdad es que no aportan intelectualmente nada. Cierro capítulo para dar entrada al tema. Mientras venía en la carretera de México a Querétaro hace unas horas, puse un podcast de una querida amiga de nosotros, Gabriela Barkentin, en donde tenemos muchas colaboraciones con ella. Y ella estaba explorando algo que yo empezaba a ver en mi radar masivo de tendencias, pero que me había negado a entrar, que son estos corridos tumbados. Ya sé que tú también, que estás escuchando este podcast, seguramente ya te enteraste de los corridos tumbados por un tema. Los corridos tumbados hoy son el género musical más escuchado en todo el planeta en este momento en las plataformas de audio de música que hay en el mundo. No lo digo con orgullo, no lo digo para presumir, lo digo como un fenómeno que hoy vamos a discutir de cómo creativamente llegamos ahí y qué significa o qué puede implicar lo que creativamente estamos viendo. Bueno, desde mi punto de vista particular, ya saben ustedes que a mí no me gusta caer en los juicios morales de si esto es bueno o esto es malo. Como una persona que se dedica profesionalmente a analizar los fenómenos socioculturales y el cambio de comportamiento a lo largo del tiempo, mi deber y mi intención y mi placer no está en juzgar las situaciones, sino más bien en qué hay y qué subyace todos estos fenómenos. Y una de las cosas que yo le decía a John es que, bueno, para empezar, o sea, creo que este ejemplo de la banda sí aplica y no, porque la banda y los corridos son dos cosas totalmente diferentes. Son primos hermanos que tuvieron hijos. Pero sí entiendo como la parte del regional mexicano, que al final del día es a donde pertenecen ambas. Y en el caso particular de los corridos tumbados, pues a mí en lo personal no me sorprende que estemos viviendo este fenómeno, porque como ustedes saben, y creo que eso compartimos con otros países de Latinoamérica, por ejemplo con Colombia, pues México ha atravesado durante los últimos 15 años una situación bastante grave en términos del narcotráfico y todo lo que eso ha provocado alrededor, ¿no? No solamente la muerte y todos los problemas políticos, sociales, sino también en la cultura ya se metió, ¿no? Hay un concepto que de hecho lo describe, que es la narcocultura. Entonces... Y los narcocorridos, Fer. Exacto. Entonces, si tienes como todos estos elementos por separado, tarde o temprano para mí era un camino lógico que se iban a unir, porque además cabe la pena mencionar que pues toda esta generación, que es la que está siendo los máximos exponentes de este fenómeno, pues son personas que hace 15 años eran niños y que les tocó vivir desde ese lugar y desde esa edad estos fenómenos. Entonces, pues es normal que cuando creces y te vas haciendo, sobre todo en esta fase adolescente, postadolescente, como de los 15 a los 25 años, creo que es cuando te estás definiendo como un adulto, pues es muy obvio que quieras, a través de las herramientas que tienes a tu alcance, expresar qué es lo que sientes, cómo lo sientes y pues no sé, encontrar a la tribu que siente lo mismo que tú. Y ojo, siempre hemos dicho que la música es una de estas expresiones humanas donde toma e incorpora antes que nadie cualquier herramienta tecnológica o explosión cultural vigente. Por eso es que hoy estamos tocando esto aquí, porque si bien no estamos hablando de gadgets, ni el último dispositivo, ni inteligencia artificial, sí que se ha manifestado por primera vez con una potencia de bomba nuclear. Esto que está pasando es como si cayera una bomba nuclear culturalmente hablando. Y hablar que este género de música que proviene de esta mezcla que Fer ha venido explicando, ahora está tomando una relevancia global que yo nunca había visto antes.
importantes. Cuando crecimos en la música, cuando los últimos 30 años de historia musical, la llegada de Napster, la digitalización, etcétera, ¿Tú sabías qué estaba pasando culturalmente con las personas? Porque existía un control de los billboards, de a quién le imprimían el disco y a quién no. Había una escena muy puntual que marcaba el mainstream, sobre todo por los éxitos musicales. Pero ahora, esta nueva configuración de cómo nace una estrella musical, es la primera vez, Fer, que veo el fenómeno número uno que nace de una plataforma digital, es decir, redes sociales, en donde TikTok sigue siendo la estrella de este nacimiento, de esta nueva generación, y que dentro de esa plataforma haya escalado a la reproducción más importante, a la canción número uno más reproducida en toda la historia de la plataforma como Spotify, sea exactamente la canción Ella Baila Sola. Tocó ya el número uno de la lista también de Billboard Global 200. Y tiene en este momento las mayores reproducciones en este instante. Y es global. O sea, no es solamente regional. No solamente está pasando en Sinaloa. No solo pasa en México ni en América Latina. Está pasando a nivel global. Lo cual me deja el primer snapshot que pongo en la mesa. Estos niños, Fer, que tú mencionas, que crecieron con esta apología cultural a estas vicisitudes provocadas por la pobreza, el narcotráfico, etcétera, todo lo que rodea la cultura, ya tuvo eco global. O sea, estos niños ya crecieron, ya están en sus 18, 22, 25 años. Y así como nosotros hablábamos, no sé, abrazamos a Kurt Cobain en su momento para hablar de una generación completa que abrazó el grunge y que terminó definiendo una era, y estos ya traen 35, 40 años de edad hoy. Estos niños están creciendo con esto, y esto hay que prestar atención. No hablo de lo bueno ni lo malo, sino lo que está pasando culturalmente en un fenómeno global llamado música, que dijo, oigan, los chicos de mi generación, todos estos niños de 12, 15, 20 años, encuentran en la voz de este género, en las letras de este género, una manera de manifestar lo que están sintiendo, pensando o creyendo. Y eso, para mí, marca un hito cultural que no podemos voltear a ver a otro lado, sino verlo de frente y entender qué está pasando. Algo importante que hay que mencionar es que, si bien quienes están siendo exponentes son jóvenes entre 20 y 25 años, es verdad que no es un fenómeno que tiene que ver con generaciones. O sea, no es un fenómeno generacional. Es un fenómeno que está arrasando con todo tipo de personas, desde niños hasta adultos. Y es decir, no quiero que esto, también eso es muy importante. O sea, creo que hay algo que hacemos mal, y lo digo yo como mercadóloga, como mi profesión de origen, es que hemos clasificado como los fenómenos por generación boomer, la Y, la Z, la que sea la letra en la que vamos ahorita, que es alfa. Creo que lo interesante de este fenómeno es que, aunque sea una persona de esas edades quien está poniéndolo en el mainstream, pues a quienes les está gustando y a quienes está trayendo es a gente de todas las edades. Sí, pero eso es un fenómeno ya del efecto de haber explotado la bomba. Exacto. O sea, quien construye la bomba y genera todo eso atómico, son esos niños. Eso me queda claro. Ahora, vamos a una capa más de este fenómeno, que no necesariamente es exclusiva de este fenómeno, y que eso quiero decirles. Hoy en día, la sociedad, si tuviésemos que describirla con 4 adjetivos o 4 situaciones que estamos atravesando, no solo en México, ahí sí ya a nivel global, es pérdida, desalineación, impermanencia y algo que en inglés se traduciría en español como atomización, y ahorita lo voy a explicar. La pérdida, porque seamos realistas, hemos perdido muchísimo. Entonces, no solamente por la pandemia, sino en los últimos años se ha tratado de perder un montón de cosas. Perder sueños, perder situaciones que antes eran normales, como el soñar con una casa, soñar con una familia, soñar con comprarte un coche. Caminar tranquilo por la calle, exacto, que no te maten, ¿no? Exacto. Ha sido una situación de pérdidas que además nos ha tocado ver. O sea, la mayoría de nosotros que estamos vivos en este momento nos tocó ver la transición de cuando sí se podía hacer o de cuando sí se podía tener a cuando no, ¿no? Entonces venimos en un mundo de pérdidas donde la conexión, la fidelidad, la confianza se ha perdido.
El otro lado es desalineación, que ya nos desincronizamos. De cierta manera, algo que le daba un tema de incertidumbre a las generaciones o personas que estaban vivas antes que nosotros, era que había una sincronía, de cierta manera, y eso fue parte de la industrialización, ¿no? Puso a todos como en una maquinita sincronizada donde todos hacían lo mismo. Y los efectos culturales eran también en simultáneo, o sea, de repente todo el mundo veía la misma telenovela a la misma hora, ¿no? Exacto, la misma telenovela, la misma hora. Por ejemplo, algo que nos sigue pasando a nosotros cuando viajamos a Sudamérica es que nos preguntan por el Chavo del Ocho. Es como, todavía hay esta como... efecto de esa sincronicidad. Exacto. Pero ahora estamos viviendo esa desalineación o asincronización, porque ya no estamos haciendo todas las mismas cosas al mismo tiempo, sino que cada quien encuentra sus nichos, sus plataformas, y si bien hay cosas que nos unen, como lo fue la pandemia, que era inevitable no sumarse al fenómeno global, hay un fuerte sentimiento de desalineación. Ya no tenemos ni las mismas expectativas, ni las mismas realidades, ni los mismos incentivos, ni los mismos comportamientos. O sea, hay una desagregación de eso. Y eso, como somos animales sociales, por un lado nos causa placer, pero por otro también nos causa sufrimiento, porque nuestra naturaleza es estar en sociedad y sentirnos parte de ese todo o de ese gran tribu. Por lo tanto, si bien pareciera que esto es como, claro, los contenidos ultra personalizados, pues al final del día nos está haciendo sentir que estamos lejos y que nadie nos entiende y que estamos como en un mundo aislados, aunque estemos conectados. Por el otro lado, la impermanencia, pues es esta cultura efímera, ¿no? Que ya Bauman habla sobre las sociedades líquidas, el amor líquido, todo líquido. Entonces, todo esto, las relaciones, las cosas, los contenidos, las amistades, todo se ha vuelto impermanente. Ya nada es seguro, por decirlo de alguna manera, ni siquiera tu trabajo, el que tengas estudios. O sea, hay una serie de fenómenos que son efímeros, y eso también causa estragos de la sociedad. Y finalmente, este concepto que decía que se traduce como atomización es como esta idea de que todos percibimos, y creo que un fenómeno que describe muy bien esto es el mentado vestido en internet. ¿Se acuerdan? Que si era blanco o si era azul o de qué color lo veías. Y hasta ahora sigue siendo un misterio en términos de que cada quien ve lo que quiere ver. Y a eso se refiere este fenómeno, donde tú tienes una percepción y una perspectiva aislada que está lejos de una relación colectiva, que al contrario se contrapone con lo colectivo. Entonces la sociedad se defragmenta, atomizando, esparciendo las experiencias. A eso se refiere este último punto. Por lo tanto, los abismos de la cultura, las brechas, han crecido a tal nivel, pues que estos 4 puntos, la pérdida, la desalineación, la impermanencia, la atomización, han dado lugar y han generado como el caldo de cultivo perfecto que propicia que estos fenómenos musicales, sobre todo, porque recordemos que pues la música, hasta hemos dicho, ¿no? Es un lenguaje universal, en donde pues no importa si está en español, y que eso también es un gran fenómeno a resaltar. O sea, anteriormente los hits eran en inglés, ¿no? Y desde el reggaetón hasta ahora, pues cada vez el idioma español conquista más territorios. Entonces, bueno, al final del día, entre estos 4 fenómenos, el hilo conductor o las cosas que sentimos que nos unen, pues son entre ellas la música, y entre ellas este malestar, este sentir. Y tú decías algo, John, que yo no estaba de acuerdo. Decías que entonces la gente que canta esto pues está de acuerdo con el narco. Yo creo una cosa, desde mi perspectiva, que la gente que canta o disfruta este tipo de música no es que esté de acuerdo con el narco, sino está de acuerdo con la inconformidad de estos 4 fenómenos, de la pérdida, de la desalineación, de la impermanencia y de la atomización. Aquí falta solo poner algo como John Veremos. Tengo que ser honesto contigo. Ni he escuchado toda la música, ni sé los nombres de las personas que están acá. Es decir, estoy entrando como una fase de discovering. Estoy opinando a partir del discovering. Y como he descubierto este género, han sido por piezas inconectas que ahora se conectaron. Inconexas. Inconexas. Gracias por la aclaración. Primero, saber que alguien que se vestía como hip hopero
empezaba a ser entrevistado por Fallon, por ejemplo. Y decía, wow, ¿cómo lo logró? En mi cabeza era, híjole, no tengo tiempo de quedarme a ver la noticia, pero habla español, wow, qué cool. Debe ser algún diseñador o algo, y luego investigaré de él. Por el otro lado, noticieros, hablando sobre este boom de un nuevo género, que es este tema de los corridos tumbados. Y yo de, ay no, son corridos, y lo descarté. Y un tercero, en las redes sociales, que evidentemente eran videos tomados de TikTok. De repente en las secundarias, en el patio de juegos de las escuelas primarias o secundarias, cientos de niños, si no es que algunos miles de ellos, coreando canciones que parecían corridos, que hablaban del desamor, pero también un poco de algunos temas como apología a delitos, ser el chingón, es decir, como que yo soy el que ganó, haciendo como un caso, no sé, en mi cabeza se me figura un narco que dice soy el chingón, haciendo también tema tráfico de drogas, robo, uso de armas, tan solo por mencionar algo de las letras que en ese momento llegaban. Y las conversaciones de personas de ya siéntese tío, como yo, que tengo 40 años, de repente cuando ves eso llevado a Twitter, es decir, salió el video de TikTok y se llevó a Twitter a opinar. Twitter es un mercado de discusión y de hate, pero dentro de las personas que sigues hay algunas opiniones interesantes, y las personas hacían como diciendo, wow, ¿qué es esto? Nuestros niños, ¿qué están haciendo? ¿Cómo están creciendo? Y de repente en el camino de vuelta, como les había dicho, en la carretera, Barkentin en sus podcasts toma el tema y lo analiza. Todo eso conectó ahí y dije, damn it. La foto es esta. Ya habíamos vivido algo así, Fer. ¿Recuerda Gangnam Style? Todo el mundo habló. Ese fue el primer hit provocado con masividad, una primera bomba atómica, no nuclear, porque lo que ese momento representó para el mundo de la música fue el primer éxito que se viralizó digitalmente y que eso impactó al mundo. Entonces la primera pregunta, no sé, desde los creadores de Gangnam Style es, estamos conquistando el mundo, pero solo fue con una canción y luego se fue. El segundo momento fue Despacito, la primera canción en español en desplazar a Gangnam Style y convertirse en un éxito viral, Despacito de Fonsi, que luego se apagó, pero esa fue una entrada a la masividad del reggaetón. Y ahora esta canción. Un compa, ¿qué le parece esa morra? La que anda bailando sola, me gusta pa' mí. Entonces las posibilidades son dos. O se vuelven un hit, one hit wonder y se acaba y todo lo que estamos platicando solo fue como una tendencia explosiva que terminó en nada culturalmente. Pero la dos, y la razón por la cual decidimos conversarlo, es que esto tiene tintes de que no es así. Esto llegó y se va a quedar un rato y estamos viendo solo este mashup de mezcla entre rap, hip hop, música urbana, tumbados, corridos, apología al narcotráfico, la pobreza, que de repente son temas que no hemos querido platicar, pero han estado ahí, y que la música dice, oigan, es necesario platicarla porque esto ya se volvió un tema masivo. Bueno, yo les tengo noticias. Esto no es nada nuevo. Recuerden que las tendencias se generan a través de los comportamientos sociales. Si algo no está atado o sujeto a un comportamiento, no es tendencia. Entonces, esto desde 1931, y lo quiero decir, y esa es la razón por la que sospecho que llega para quedarse bastante tiempo más, es porque en los registros, y obviamente aquí ya han entrado sociólogos y analistas musicales de, a ver, vamos a jalar el hilo de dónde vino esto, y encontraron como un punto génesis en 1931. O sea, 1931 a 2023, ¿cuánto tiempo ha pasado? Sí, casi 100 años. Entonces, significa, como bien mencionas, que este fenómeno no es que llegó, es que ha estado ahí y creció lo suficiente como para que hoy ocurra esto. A diferencia de Gangnam Style, nunca he podido decirlo bien, y menos con estos retenedores, pero bueno, esa palabra, esa canción. Entonces, para mí es cuando analizas y ves que por cierto el hit de ese momento de 1931 se llamó El Pablo que era temido en toda la frontera,
bueno, eso decía la canción. Y después vino una serie de grupos, o no sé cómo llamarlos, como los Tigres del Norte, que además cantaban, entre otras cosas, canciones de Chalino Sánchez, etc. Es como Chalino Sánchez, para quien no sepa, es el narcocorridista emblemático. Entonces, bueno, al final del día, él casi se convirtió en un mártir de la narcocultura. Él murió en 1992 y se volvió como que a partir de su muerte en un ícono, ¿no? Entonces lo que les quiero decir con esto es que ya había señales de que esto iba a pasar en algún momento, solo que los Tigres del Norte, por decir algún grupo, no tenían el potencial ni el armamento con el que hoy cuentan estos nuevos chicos que están atreviéndose a hacerlo, ¿no? 100%. Por lo tanto, yo creo que aquí es como decíamos al inicio, no es que esto sea malo, simplemente lo que sí hay que atacar o lo que sí hay que pensar y contrarrestar y decir cómo vamos a solucionar esto, es que hoy se está gestando en los siguientes hits de los próximos 50 años. Es decir, es correcto. Me imagino perfectamente que en algún momento de la historia hacia adelante, bueno, más bien de la historia hacia el futuro, alguien analice este mismo tiempo y diga, claro, es normal porque en 2023, cuando nació este fenómeno, así como ahorita estamos diciendo que nació en 1931, pues acababan de salir de una pandemia, etcétera. Es decir, cada fenómeno musical, en este caso, que se convierte en esto y que está arraigado a la cultura, es porque algo se estaba viviendo en ese momento. Y ojo, Fer, no quiero satanizar. O sea, no quiero, por favor, quítense esa imagen de que hay este tío. Lo estoy viendo desde un fenómeno social. Pero, en verdad, el miedo que tengo a ver, yo, ¿cuál es tu preocupación? Mira, voy a ponerlo con el fenómeno anterior para que todo el mundo lo entienda. La razón por la cual no me gusta el reggaetón no es por el ritmo. El ritmo es fascinante, es tribal, se mueven las caderas. Hay algo en tu cuerpo que dice, claro que lo puedo bailar. El reggaetón es eso. Y yo conocí el reggaetón décadas atrás y comercialmente hablando, cuando, no sé, la primera vez que lo disfruté fue cuando había una colaboración con Lenny Kravitz. Y tú, cuando hablo de Lenny Kravitz, no se te viene a la mente que hizo reggaetón. Hizo reggaetón. Luego te pongo un track ahorita en el podcast. I'm so into you. Don't know what to do. I feel that Cupid's hit me with an arrow. I know this is true, 'cause all I see is you. If you're my queen, then I will be your pharaoh. I thirst for your love. I can't get enough. I just wanna hear you breathe. You burn in the blood. I'm drowning in the flood. I just wanna hear you breathe. Acabando con ese movimiento de reggaetón, que yo nunca apoyé, porque hacía apología a, no sé, a manejar a las mujeres como un objeto, a ser un chingón y portarte mal. No es porque esté mal en el tema de que tienes que portarte mal o bien, sino de que esto se volvió popular y de repente, si estamos de acuerdo con el reggaetón, pero al mismo tiempo peleabas por los derechos de las mujeres, había incongruencia. Es como, come on. O sea, sí había un tema de, perdón, no me siento congruente bailando y meneando y poniendo mi pelvis enfrente del otro porque en verdad yo afuera pienso otra cosa. Y de repente llega este género de música en donde, perdón, Fer, no hay un grupo de intelectuales en pro de que todos seamos mejores en la humanidad diseñando algo para que esto salga y se vuelva tan popular. Nunca lo hemos logrado. Y de repente esto se vuelve popular, pero básicamente como un efecto de, bueno, esto es lo que nos tocó y la única manera de triunfar en el mundo es ser chingón y narco. Te voy a poner una foto. Hace 2 meses, cuando caminábamos por las calles de Barcelona, enfrente de uno de los íconos turísticos más importantes del planeta, que es la Sagrada Familia, en la tienda que está en la esquina de souvenirs, había souvenirs donde la mitad eran cosas de Barcelona y de la Sagrada Familia, pero en el prime, o sea, lo que tenían en la entrada muestra como, mira, caliente y bueno, eran playeras de narcos mexicanos. Y de repente tú y yo dijimos, güey, queremos que esto nos represente globalmente. 2 meses después, ¡pum! Billboard, canción número 1. Está gritando el mundo, o al menos ese pedazo importante de la población,
que sí está de acuerdo con eso. Entonces los héroes de nuestra generación, Fer, dejaron de ser los Steve Jobs o los pensadores o la gente que lograba algún cambio significativo en la historia. Ahora son los narcos. Y esa es la pregunta importante. ¿Se va a convertir en esto? ¿Esto es lo que nos vamos a convertir como humanidad, poniendo ahora fotos de héroes narco haciendo esto porque el género me está diciendo hoy qué es lo que está sonando y hacia dónde va la conversación? Ese mundo me preocupa mucho, y esos niños que crecen con esas ideologías, esos contenidos, esos comportamientos, estas apologías que tanto le han hecho a la sociedad en términos negativos, de repente se convierte en el tema más importante. Y eso me preocupa. A mí personalmente me preocupa. Bueno, pues justo aquí yo voy a traer a la mesa 3 propuestas o ideas de cómo contrarrestar, no los corridos tumbados, sino cómo contrarrestar estos sentimientos de pérdida, desalineación, impermanencia y atomización. Iba a decir, número 1, haz un corrido tumbado. Exacto, que hable de esto. No. Número 1 son crear nuevas estructuras. ¿Qué significa? Nos toca tallar un camino significativo, nos toca reconstruir un montón de cosas, nos toca desaprender qué hacer para, sobre esa demolición, montar nuevas estructuras. Y eso lo podemos hacer pues abriéndonos a nuevos marcos para el pensamiento, es decir, rompiendo nuestras formas de pensar aisladas, cortoplacistas y predecibles, y abriéndonos a filosofías o disciplinas o herramientas transdisciplinarias y antidisciplinarias en busca de nuevas respuestas. O sea, eso es lo primero que tenemos que hacer. Y como parte de esto, también está abrazar el pensamiento multigeneracional, ancestral e indígena. O sea, algo bueno que rescato de esto es que está volviendo a la raíz de algo. Que esa raíz está podrida porque, como bien mencionas, viene de un lugar de dolor, de sufrimiento, de violencia. Que es la generalidad. Lo que culturalmente me está diciendo este género es que estamos viviendo eso y lo sentimos todos. Exacto. Pero si bien viene de ahí, lo que me gusta es la parte de regresar al origen, de regresar a la ancestralidad. Ahora es cómo regresamos ahí y, como lo estoy diciendo, rompemos nuestras formas de pensar aisladas, cortoplacistas y predecibles, retomamos eso para transformar en marcos de pensamiento más conectados. Y eso es lo que realmente nos podría no solo ayudar a salir de esto, sino ayudar a construir, como ya lo dije, una nueva infraestructura, una nueva punto de partida. Ahora, también algo que nos puede ayudar es generar nuevas estructuras de pertenencia. Y esto creo que tiene todo que ver con los corridos. O sea, si bien hay una parte que nos identifica, y eso no lo podemos negar, o sea, puede gustarte o no la música, pero te identifica en el sentido de que nace en un país o en una región, que más que nacer en un país, y esto es interesante, no nace en estas regiones, nace en las fronteras. El origen real de los corridos tumbados es fronterizo, que te habla de la fricción, del choque y de estos mismas emociones. De la misma decadencia. Pero bueno, al final del día, crear nuevas estructuras de pertenencia es que eso que nos identifica no solo nos identifique por lo malo, sino también por las cosas positivas. Y esto lo uno con el podcast que hicimos la semana pasada. Hablábamos de que hay mucha innovación y muchos proyectos bastante buenos que están generando soluciones reales para combatir un montón de problemas, principalmente que tienen que ver con el cambio climático, y son latinoamericanos. Entonces, creo que el romper o reestructurar o resignificar estas estructuras de pertenencia se trata de decir, ok, porque soy mexicano, porque soy latinoamericano, no significa que sea nada más lo malo que se cuenta de mí. Por ejemplo, en el caso de México de, eres mal hecho, eres impuntual, eres irresponsable. No. Si yo reestructuro estas formas de pertenencia, puedo demostrar que el ser mexicano me da habilidades distintas que nadie más en otros países tiene, como el ingenio, la resiliencia y todos los aprendizajes que hemos creado. El otro día vi en TikTok que alguien decía, no, sí, era una chica española que decía, si a ustedes no los hubiéramos conquistado, no hubieran aprendido a sembrar, no hubieran aprendido la rueda, porque no había nada. Y yo dije, bueno, el chico que le contesta es como, no tienes idea, ¿no?
nosotros ya sembrábamos en chinampas cuando ustedes morían de influenza. Entonces, como hay cosas muy buenas que hay que resignificar y sacarlas adelante desde esa originalidad, hablando del origen. Eso es lo que nos mantiene a ti y a mí en ese circuito, pero el tema a mí central es que ese circuito sigue siendo solo de unos cuantos. Bueno, yo estoy poniendo aquí en la mesa algunas soluciones. Ya comencé con de nuevas estructuras. Ahora voy con nuevas historias. Esto también es muy importante. Al final del día, los narcocorridos o cualquier canción o cualquier corriente musical es una historia. Es otra de las muchas formas que tenemos los seres humanos de contarnos historias. Y desafortunada o afortunadamente, las historias que nos contamos, 1, son muestra de la realidad, o 2, terminan convirtiéndose en una realidad. Por lo tanto, esta masificación de este mensaje que hace apología a estas situaciones de violencia, pues pareciera que nos va a terminar de convencer a todos, que creo que ese es tu miedo, de que eso está bien y de que tendríamos que apoyarlo, ¿no? Y lo platicamos sobre el poder de los algoritmos. O sea, el algoritmo hoy de Spotify, el algoritmo que hoy mide el impacto del Billboard, ahora imagínate cómo va a responder al resto de algoritmos. Funciona, mira, esto es lo que la gente quiere, ¡pum! De repente, cuando abro mi música en Apple y me pone recomendaciones a mí, aunque sabe y me conoce y presumo que me conoce, de repente me inunda con cosas que claramente yo no escucharía jamás, pero te las recomienda porque el algoritmo global te lo está sugiriendo. Entonces se vuelve en un amplificador cultural y al final terminas empapado por esta ola. Totalmente de acuerdo. Por lo tanto, tenemos que contarnos nuevas historias. Es decir, salir de esas narrativas dolorosas, que no, ojo, no es como que tapar el sol con un dedo, pero simplemente es contrarrestar esas narrativas y decir, ok, sí es verdad que venimos de una situación súper compleja debido a los problemas del narcotráfico, que además pues devengan en otros problemas mucho más graves como la violencia, el que muchas familias se hayan quedado sin integrantes y que ahora hay un fenómeno de desaparecidos, etcétera, ¿no? Eso es real, pero por ejemplo, justo naciendo de ahí han habido proyectos que a través de la narrativa resarcen estos daños. Por ejemplo, se me viene a la mente un, ¿cómo se dice? Estos para donde guardas recetas, un recetario, un recetario que hicieron Madres Buscadoras, en donde pues al final del día estas familias que han perdido integrantes pues tienen que seguir comiendo, tienen que seguir viviendo y sobreviviendo dadas las situaciones que están enfrentando bastante adversas. Entonces crearon este recetario en donde a través de la resignificación de la narrativa, pues cuentan cómo es que preparan alimentos que les recuerdan y honran a sus familiares que están desaparecidos. Y creo que ese tipo de narrativas es excelente, porque es tomar un fenómeno que es horrible, catastrófico, dolorosísimo, y convertirlo en algo que contar. Y ese recetario se vende, se puede comprar. Entonces, cuando tú lo lees, pues te das cuenta que la comida, además de ser otra narrativa, también puede ser un punto de sanación, ¿no? Y también es cultural, 100%. Entonces, eso, por ejemplo, es algo. Volver a pensar cuáles son las cosas que tenemos en común para poder reinventar o crear nuevas historias. Y al final del día, pues esas mismas historias también nos unen con el resto, ¿no? Porque si bien en México en particular es un fenómeno a raíz del narcotráfico, bueno, hay otros países en otros lugares donde no es el narcotráfico, pero es el terrorismo, ¿no? Entonces creo que también ahí es esto, por eso es que se vuelven fenómenos globales. Entonces me quedo con esta idea de rediseñar o contarnos nuevas historias. Y la última, pues es que todo esto al final termine en generar nuevos comportamientos, en donde pues que nos demos cuenta de que esta efervescencia colectiva y esta catarsis que no estamos teniendo necesita un punto de salida, ¿no? Y creo que de alguna forma esta música es una despresurización. Sin embargo, como dice John, pues tenemos esta idea, este miedo de que eso se convierta en lo que se debe hacer, que los chicos que hoy están en primaria y lo canten,
que se les vuelva como, pues ¿para qué estudio si mejor puedo ser narcotraficante? Es eso, básicamente es oye, la gente puede escuchar lo que se le pega la gana, con conciencia o sin conciencia, con temas básicos o temas de trascendencia, da igual. Pero lo que desencadena esto, Fer, a nivel sistémico, me parece brutal, porque mira, si yo te digo en una canción que se hizo mega popular, del género más importante de la historia de la humanidad. Perdón que lo diga así, pero esto tiene este potencial de convertirse en el género más importante en la historia de la humanidad. Y de repente hace apología al narcotráfico, adivina qué industria crece a la misma velocidad que eso, el narcotráfico. Y evidentemente esto es un tema de salud global. No solamente es el narcotráfico por una especie muy puntual de pastillas que la gente está consumiendo, de repente toda la industria se vuelve allá. Y las actitudes culturales que conlleva una industria de ese estilo, ya no te quiero decir hacia dónde se va. O sea, esto que acaba de explotar, esta bomba que está explotando aquí y que la vemos como una tendencia brutal de comportamiento cultural, puede tener un efecto a años o décadas que no necesariamente nos van a encantar lo que pueda desencadenarse a partir de esto. Y estos niños que traen 18, 20, 21 años, que lo están haciendo básicamente como todos lo hicimos a esa edad, es just for fun, just for sex, just for life. De repente cuando tengan 40, 60 años digan, ¿qué hicimos? Ese efecto a mí hoy me está preocupando porque no logro ver nada magnífico de esto, excepto esa industria que está diciendo, ole, me encanta, este es el momento de invertir. Hoy todos los chapos, los chapitos, los hijos de los chapitos, hoy estarían en el momento de inversión económica y expansión industrial de su actividad económica y cultural más importante que han visto jamás. Y esa puerta, Fer, esa puerta sí que me da miedo, porque ya vimos todo lo que ha pasado, por ejemplo, en Colombia, lo que ocurrió las últimas 3 décadas, el trabajo que nos está costando ahora en América Latina y en México entender qué significa tener esto y de repente traes fuego a punto de explotar. ¡Wow! Es por eso que el punto final es John, el de nuevos comportamientos. O sea, tenemos que analizar esto no desde la perspectiva de señalar o tachar de X adjetivo a una persona por escucharlo, sino realmente reflexionar nosotros que nos estamos dando cuenta de los posibles desenlaces que podría traer consigo la masificación de esta música, porque como bien dices, igual un adulto lo escucha y pues ya está, tiene la capacidad de decir, no porque escuche esto me voy a volver un narcotraficante, pero el riesgo aquí son los niños, ¿no? Que están moldeando su forma de ser, moldeando su pensamiento y que al final del día eso los lleve a que esto lo enlazo con las noticias que hemos visto sobre jóvenes de secundaria que han matado o agredido brutalmente a sus compañeros, ¿no? O el último caso que me enteré es un chico que navajea en clase a su compañera simplemente porque le dijo algo, no sé, alguna burla frente a la clase, ¿no? Y que probablemente a la hora de admirar a un héroe que hace eso, exacto, lo copias. Es como claro, si ellos pueden, yo también, ¿no? Entonces, ese es el punto que si estamos cerca de alguien, nos involucremos, porque al final del día también, John, esto explica o no explica, pero sustenta otros fenómenos como el abandono, ¿no? Si tú estás siendo niño y tus padres no te ponen atención, por la razón que sea, yo sé que a veces es difícil poner atención a los hijos porque tienes que trabajar, pero sin juzgar eso, si tú no pones atención y los niños se están criando con estas narrativas, pues al final del día también es muestra de un abandono, en donde no hay un adulto o una persona responsable que vigile lo que estos niños están haciendo. Claro, y eso es para mí lo preocupante. Mira, hace varios meses, y creo que lo platicamos en el podcast, y todos lo hemos recibido, esto lo hemos vivido todos, hemos recibido llamadas telefónicas de personas que extorsionan y te dicen que tienes secuestrado a la gente que quieres, etc. Hay un nivel de práctica de extorsión telefónica que prácticamente está en todo el mundo. Tú, Fer, tuviste el valor de enfrentar a una de tus extorsionadores y decirle, oye, ¿sí sabes que lo que estás haciendo? Y para esa persona, la forma como te respondió es como, estoy trabajando, ¿sí? Yo ya les contesto en otro episodio, pero rápido.
Me llaman y me quieren extorsionar, me doy cuenta que es una extorsión y le digo a la persona al teléfono que por favor deje de estarme molestando y que mejor se ponga a trabajar. Y lo que esa persona me contesta es que está trabajando, ¿no? Esa respuesta la quiero tomar. O sea, estoy trabajando. No tengo conciencia que estoy sacándole dinero de manera ilegal a las personas o haciendo una actividad ilícita. No tengo idea de todo eso ni conciencia para entenderlo. Pero en la cultura que la rodea, eso es un trabajo y por lo tanto requiere dignidad y respeto. ¿Y quién eres tú para cuestionar sobre esto? Podría estar afuera con una pistola, pero no, te estoy hablando por teléfono, te estoy haciendo daño, ¿sabes? En su cabeza, la historia que se cuenta, por eso la historia que se cuenta es importante entre las recomendaciones, es estoy trabajando, sí, y cuelga, ¿no? ¿Qué va a pasar con estos niños? O sea, oye, pues ser narco es trabajar, ¿no? O sea, ser narco es el camino para tener todo lo que siempre quiero de las canciones que canto y de los héroes que alabo. Estoy trabajando, ¿no? De tal manera que en los siguientes años, con este niño sea alguien de 30 años activo en las redes de la industria más loca de crecimiento humano, el narcotráfico, él está trabajando. Y su trabajo va a ser distribuir, eliminar, colocar. ¿Sabes? Es esa, y esa foto, para mí esa foto, me hace pensar que en el futuro cercano, no por culpa de un género musical, ojo, no quiero decir, yo escuchaba a Marilyn Manson o la gente que creía que los Beatles eran satánicos o Guns N' Roses. Es la misma sensación de, pues están escuchando música mala. Sí, ok, yo pasé por ahí. Pero Marilyn Manson nunca fue top número 1 Billboard en el mundo. Ese es el tamaño. Marilyn Manson era una burbujita de jabón. Esto es una piscina que está inundando todo. El nivel de potencialidad que tiene este fenómeno cultural que estamos hablando, hijo, es Fer, una puerta bien peligrosa. Y lo pongo en la mesa, segunda cosa que me va a preocupar. Cuando las marcas, Fer, o sea, pon el nombre de cualquier, no sé, cervecería, o sea, agarren a estos niños de 22 años y los conviertan como parte también de la difusión de marca que tienen, solo por la popularidad, ¿eh? O sea, uno de los artistas que se llama Natael Cano, que tiene 22 años y que es parte de estos géneros, o sea, su día a día está en escándalos de que su camioneta fue baleada, ¿sí? ¿Sabes? O sea, esta cosa cultural que las marcas van a agarrar y tomar a estos niños como los siguientes Michael Jackson, porque sin duda llegan a las masas que ellos no tienen la habilidad creativa por haber llegado de la mejor manera y tienen que ocuparlos a ellos. Se me hace otro segundo bloque creativo que la industria va a tomar. Yo lo veo con claridad, eso va a pasar. Si no lo hablamos con conciencia, Fer, si las marcas no son conscientes, si los directores creativos de estas compañías no logran entender qué significa hacerle eco, pese a la posibilidad masiva de masa de personas alcanzadas con esto, se puede descontrolar. Y yo, la verdad, yo sí veo un descontrol. Espero que esto sea más como el Gangnam Style o como se haya llamado. Espero, ruego, porque sé lo que viene si esto es una bomba que permanece. Bueno, para mí, como ya lo dije al inicio, es el sentir de los tiempos y yo también espero que podamos tomar en práctica estas tres cosas de las que yo hablé, nuevas estructuras, nuevas historias y nuevos comportamientos, porque al final del día somos lo que nos contamos. Por lo tanto, si nosotros promovemos esto, tenemos que tener la conciencia de los posibles futuros en los que se puede desencadenar, ¿no? O sea, ya es como bajo responsabilidad de cada quien lo que quiere o no promover o lo que quiere o no compartir y lo que quiere o no escuchar, pero sí que debemos tener cada vez más conciencia sobre las repercusiones posibles a futuro que lo que estamos haciendo hoy y lo que estamos dejando pasar y lo que estamos dejando masificarse podría tener. Escuchas Creative Talks Podcast con Fernanda Rocha y John Black. Media. Todos los contenidos que estamos consumiendo, series, videos, podcasts, música, películas, documentales. Media en Creative Talks Podcast. Fer, lo que acabo de enseñarte y ustedes no lo pudieron ver dentro del podcast porque cada vez que estamos incluyendo ahora contenidos como trailers, bloquean el podcast en algunas plataformas porque violación de derechos de propiedad intelectual, aunque estamos hablando de ellos. Lo que acabo de enseñarle a Fer es el trailer de una película que se llama The Creator. Y cuando yo lo vi, antes evidentemente de este podcast, dije, esto se lo tengo que enseñar a Fer y ver cómo reacciona. Fer, ¿ya lo viste? ¿Qué piensas? Me da coraje, me da mucho coraje.
Me hace enojar un montón, ¿sabes? La poca imaginación que seguimos teniendo y que todo esto está en contra de lo que acabamos de decir. No son nuevas narrativas, no son nuevos valores, no son nuevos comportamientos. Y eso me molesta porque pareciera que seguimos siendo incapaces de imaginar mejores futuros, diferentes futuros, y otra vez volvemos a caer en estos futuros apocalípticos o futuros distópicos, y eso me hace mucho enojar, pero al mismo tiempo me recuerda a algo que acabo de leer / ver, porque también era un video, de Edward Wilson. Edward Wilson, para quien no lo conozca, es un señorcito científico, es biólogo, es investigador, sobre todo se ha enfocado en la sociobiología y en la biodiversidad, y ha hecho un montón de trabajo científico, y él tiene una frase que es una de sus frases más populares, que es que los seres humanos tenemos emociones paleolíticas, instituciones medievales y tecnología divina. Él hablaba justo de esto, de que pensamos que el ser humano, o sea, en nuestro imaginario, el ser humano, incluso menciona que las ciencias sociales o las ciencias humanas han estudiado al hombre como con muy poquita información. Entonces él dice que en este momento nosotros, como humanidad, y me encanta este concepto, somos una quimera evolutiva. Es decir, que todavía no terminamos de ser humanos. Que si nos comparamos con el tiempo tierra, llevamos un suspiro, ¿no? Entonces, él justo dice que la razón por la que no hemos logrado crear nuevas narrativas, no lo dice tal cual, yo lo estoy parafraseando, pero dice que la razón por la que no hemos logrado como terminar de hacer una transición o evolucionar es porque justo estamos en esa evolución todavía. Y eso me hizo sentir como cuando tú ves a un niño y sientes ternura, ¿no? Como de, ay, baby. Ajá. Y eso me hizo sentir así porque dije, tiene toda la razón. O sea, y él hace una pregunta bastante pertinente, que es ¿cómo podemos descubrir las raíces más profundas de lo que nos ha hecho tan humanos? Y él propone un marco que él menciona que es PAPEN o PAPEN sería en inglés, donde la P es paleontología, A es antropología, la otra P es psicología, la E es de biología evolutiva y la N de biología neural. Entonces, él dice que esas son las ramas de la ciencia que necesitan información sobre el origen de los humanos para realmente poder generar otro futuro y entender nuestras emociones y sistemas de gobernanza. Y me hace todo sentido, es verdad. O sea, este acrónimo encierra las ramas de la ciencia que han ayudado al hombre a trascender, pero que al mismo tiempo tienen muy poquito tiempo de información. O sea, él dice, puede que los primeros lenguajes escritos sí se remonten a 10,000 años atrás, pero también puede que se remonten a la civilización neolítica, ¿sabes? O sea, es decir, él siente que tenemos muy poquita información de lo que nos ha hecho ser humanos. Y dice que tenemos muy poquita información sobre cómo funciona el cerebro humano y sobre cómo trabajan las emociones. Y eso me hizo como reflexionar de, es verdad, o sea, nos sentimos acá reyes del mundo y que sabemos un montón de cosas y que nuestra ciencia y todo eso, pero en realidad es muy poca información. O sea, así como se dice que en la ciencia o en los estudios o en las entrevistas debes tener una muestra que represente el total, en el tiempo tierra nuestra muestra todavía no es representativa, es muy joven. Y eso explica entonces esta incapacidad quizás que tenemos de imaginar nuevos futuros, porque todavía no desarrollamos, seguimos en procesos, y me encanta esa quimera evolutiva, y eso somos. Y sí, me hizo pensar al respecto. Me encantaría que hoy que hay tanta información o desinformación sobre el futurismo, la futurología y las disciplinas relacionadas con el futuro, ojalá los escritores se dieran la oportunidad de realmente hacer una investigación más allá de la ciencia ficción tradicional, porque se podrían contar un montón de historias que no han llegado a la pantalla solo porque no son populares. Exacto, y la razón por la cual te puse esto es porque sabía que ibas a llegar a esa conclusión, Fer.
Para los que no han visto el trailer, si quieren pueden poner pausa y buscar The Creator y van a encontrar que es un thriller de ciencia ficción que está haciendo Gareth Edwards. Él es director de quizá uno de los trabajos que yo sí respeto de Star Wars, que sin duda creo que lo que más me ha gustado de Star Wars en los últimos años fue Star Wars Rogue One. Él es el director y él le han encargado, o él está haciendo este proyecto de Creator, que al final del día te deja una sensación de volver a ver al Terminator de vuelta, con una mezcla de Blade Runner y con una dosis paranoica de lo que está pasando con la inteligencia artificial, todo puesto en un algoritmo que crea esta respuesta. Y ¿sabes qué? Va a ser popular. El trailer de por sí lo ves y dices, malditas papas sabritas. O sea, es adictiva, pero es bullshit. Sin embargo, va a ser súper buena para el mundo. O sea, es como la gente lo va a llevar a nivel de wow, esta es la película más vista de la historia. No sé, no va a llegar a eso, pero sí me entienden que esto va a tener mucha popularidad. Y por el otro lado, las historias que sí pueden marcar algo, las historias que sí se arriesgan y podrían crear y explorar estas nuevas narrativas, no van a llegar a eventos cinematográficos de esta generación. Para no sonar negativamente hablando, porque al final del día yo ya hice una pauta en mi vida y esta trascendencia de las últimas 40 horas de mi vida me llegó a una conclusión y va a ser la siguiente. Esta ni Fer la sabe. Voy a confesarme y con esto empezamos a cerrar el podcast. Las últimas 40 horas he colaborado a nivel personal y como compañía con compañías que no necesariamente admiro, o una específica que no admiro, que fue aquí en la Ciudad de México, y fui por una razón. El grupo de personas convocantes eran personas que estaban interesados sobre temas de creatividad, pensamiento, innovación. Y cuando un humano alza la mano para decir, oye, estoy interesado en estos temas, hay una nueva esperanza dentro de mí. Es como de, wow, sí, claro, por fin, después de décadas de haber tumbado y haber dicho cosas con ellos, de repente algo nace, una pequeña flor en esa porquería de compañía, y esa flor vas y la riegas. Es como de, wow, esto puede ser un bosque si ellos también se dan cuenta de cuidar esa flor, esto que están haciendo. Y fui y lo hice. Y hubo de todo el grupo de personas, quizá un 3% de ellos quienes recibieron el mensaje y vieron el potencial, y el otro definitivamente solo va a hacer lo que se espera que hagan algorítmicamente de ellos y su trabajo y su trascendencia en la vida. Y en el camino de vuelta, cuando me sentí tan mal, como hoy me estoy sintiendo tan mal de la cabeza, me decía, lo hice otra vez. Fui otra vez a hacer algo como cuando tenía 17 años o 20 años, cuando dije, puedo cambiar al mundo y de uno en uno lo voy a hacer. Y de repente cuando me regreso en la compañía de toda esta friega física, intelectual, mental, etc., me quedo, ¿valió la pena? Y ese valió la pena es algo que me carcomió y emocionalmente me destruyó, porque en la medición de las emociones contra lo recaudado de vuelta, y lo recaudado de vuelta no tiene nada que ver con dinero, sino con esta satisfacción de ver el despertar, the rising of the humanity. La respuesta es no. Entonces, ¿qué sí queda? ¿Y de dónde estoy agarrado hoy? Y lo comenté un poco en el podcast que se llama Plataforma, en el último episodio, donde hablé de creatividad e ingenuidad. He decidido hablar ingenuamente, pero sabiéndolo de cierto, que este mundo sigue girando, que la humanidad sigue aquí, por esas pequeñísimas personas, ese 1 entre 1 millón, que a través de su ingenuidad creativa hizo algo que salvó a millones, pero esos millones no se enteraron que hizo ese algo. Y no estamos aquí para hacer eso. No estamos aquí para hacer ese peso pluma o ese género masivo en el status quo. De alguna manera la creatividad y las personas como tú y yo somos quienes operamos en el underground, salvando al resto de personas que no tuvo ni idea de hacerlo. Y cuando disfrutas que esa idea, esa posibilidad de que todavía puede salvarse y que puede haber una humanidad que siga madurando y evolucionando a lo que nos platicabas, Fer, me emociona mucho. Evidentemente duele, porque hay cosas geniales, personas geniales, ideas geniales, compañías geniales que merecen toda la atención del mundo y no la tienen. Y esa injusticia cultural e ideológica, me devasta. Pero ahora
que hemos encontrado esta ingenuidad creativa en donde yo me estoy abrazando. Sí, voy a morir siendo un ingenuo creativo. Y creo que si no murieran todas las personas siendo un ingenuo creativo, no hubiéramos estado hoy aquí en esta generación hablando todavía de posibilidades. Y fuera de todo ese ruido que platicamos, fuera de los movimientos culturales, de todo lo que está ocurriendo, del cine siendo el cine, de los algoritmos decidiendo qué es popular y qué no, y de los contenidos que van a permear, al final del día sí hay oxígeno. Y ese oxígeno somos tú y yo, al crear, al creer, al darlo, al compartirlo. Tal vez un día se va a entender en 100 años o en 1000, pero si no lo hacemos ahora, no se va a construir esa cosa. Esto es Creative Talks Podcast con Fernanda Rocha y John Black. Bueno, y así es como cerramos este episodio, pero antes de despedirnos quiero contarles algo, y es que no habíamos descubierto que en Spotify ya hay posibilidad de que ustedes dejen mensajitos, pero afortunadamente ya nos dimos cuenta, ya los leímos, ya los publicamos y les agradecemos infinitamente. Vimos que el episodio en donde John y yo hablamos de cómo resolvimos este conflicto creativo fue uno de los que más les emocionó y conmocionó. Y gracias por eso. Sí que fue, y yo creo que sigue siendo, todavía hay secuelas, un momento duro, pero que pues poco a poco hemos ido resolviendo. Y agradezco muchísimo que nos dejen mensajitos porque siempre es un aliciente poder saber qué ustedes piensan y quién está detrás del otro lado escuchando y dándonos su tiempo en este y todos los episodios que hemos grabado. Les agradecemos de verdad y por favor hazlo más seguido. O sea, si bien no estábamos conscientes que se podía publicar ya, ahora hazlo todo el tiempo y reacciona a favor o en contra. Dinos qué te está gustando, qué no te está gustando, qué te fascinó, qué no, qué te gustaría que exploráramos, porque eso es importante para nosotros. Gracias por esos mensajes. Pues ya está. Nos vemos en el futuro. Escuchaste Creative Talks Podcast con Fernanda Rocha y John Black, un podcast de Black Creative Intelligence, presentado por Blackbot, Black School y Black Bull. Nos vemos en el futuro. Black Creative Intelligence presentó